Saludos de éxito divino de parte de la familia Martín desde Guatemala, Centroamérica, en el canal de El Señor Todopoderoso del Tercer Cielo, el canal llamado Reino TV. Para ustedes, dice: tus ojos verán a tus maestros. Hoy estaremos compartiendo con ustedes varios tópicos sumamente importantes en esta ocasión. Bienvenido, bienvenida a el estudio de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a estar tratando el tópico sumamente importante con la licenciada Natalia de Martín, su servidora, y también su servidor ministro Enoc Martín. Con ustedes también Víctor Elías Martín. Sí, aquí con ustedes en esta ocasión. Invite a papá, a mamá, a primos, a sobrinos, díganle: ya empezaron a transmitir los hermanos desde Guatemala, Centroamérica. ¿Qué tema vamos a estar tratando? Nos están preguntando nuestros queridos televidentes. Bueno, vamos a tratar el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, desde el verso 6 hasta el verso 12, tenemos el triple mensaje angélico. Apocalipsis 14, específicamente el 6 y el 7, habla del mensaje del primer ángel. ¿Y cuál es el mensaje de este ángel? Dice: la hora de su juicio ha llegado. El mensaje del segundo ángel lo tenemos en Apocalipsis 14, el versículo 8, donde dice: ha caído la gran Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel, el donde nos vamos a centrar hoy, Apocalipsis 14, desde el verso 9, oído, qué importante el 9, a mí me fascina, el 9 testimonios para la iglesia, la llamada a la hora 9 en Mateo 20, Ezequiel 9, juicio de los vivos, o sea, el 9 es fascinante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, versículo 10, 11 y 12, inclusive, hablan del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel lo trajo Elena G. de White. Lo debe de saber. Historia denominacional básica. Entonces, el brazo de ese ángel es un mensaje poderosísimo. Hoy, en el nombre de Jesús, vamos a empezar este análisis con el texto de meditación en Isaías. Por favor, Isaías capítulo 51. El versículo, vamos a leer el versículo 9. Despierta, despierta, vístete de fortaleza, oh brazo del Señor, dice el verso. Despierta, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que abatió a Egipto? El que hirió al dragón. ¿Con qué se hirió al dragón? Con la espada de dos filos. Pero la espada de dos filos debió haber sido tomada por el brazo derecho. ¿De qué? De un mensaje poderosísimo. Hoy, en este análisis, no se lo pierda, porque va a estar fabuloso con la licenciada Natalia de Martín. Para ustedes, en esta ocasión, vamos a estar tratando este mensaje. Para entrar de lleno, por favor, díganos desde qué país nos está sintonizando. Salúdenos. Nosotros los saludamos a ustedes. Miren, Víctor está feliz, está contento porque estamos disfrutando el continuo. El nombre profético del sábado, Daniel 8:12. El continuo es la verdad del sábado, una verdad perpetua que jamás va a parar. Estuvo desde el Edén. Cristo y Adán celebraron el primer continuo, el primer sábado. Luego el sábado continuó guardándose hasta Lucas 4:16, donde dice: y era costumbre de Jesús ir a la sinagoga de sábado en sábado. ¡Wow! Entonces, desde la creación hasta Lucas 4:16 con Jesús, transcurrieron 4000 años guardándose el sábado. Continuo. ¡Wow! Sorprendente. Luego, después de la muerte de Jesús en el año 31, después del año 34, cuando se apedreó a Esteban, entonces
todavía se seguía guardando el sábado, el continuo. ¿Cómo lo sabemos? Hechos 17, versículo 2 dice que Pablo por 3 sábados razonó las escrituras, conforme era su costumbre también, con los judíos. Sábado, después de la crucifixión, seguía guardando el sábado. Sí. Entonces, el sábado es continuo y desde el año 34 hasta el 2020, el momento de grabación, todavía se sigue guardando el sábado por la bendita Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Ven qué maravilloso es el asunto? El continuo. Y en la tierra nueva, Isaías 66 dice que de sábado en sábado, de continuo en continuo, vendrá toda carne. Sí, todo tipo de carne. Ya de los redimidos vendrán y adorarán en la tierra nueva de sábado en sábado, porque el continuo es eterno. Así que Víctor Elías, licenciada Natalia de Martín y el ministro Enoc Martín les dicen feliz, continuo y bienvenidos. Bien, empezamos entonces con el análisis de esta ocasión. Estamos ahí pendientes, compartiendo, acuérdese, reaccione, dele me gusta, comente desde qué país nos está viendo e invite, puede etiquetar, nombrar o compartir esta transmisión en su muro y en grupos de Facebook. Estoy seguro que usted no se va a arrepentir porque esta investigación es exclusiva para usted. Bienvenidos entonces, por favor. Bien, buenos días, hermano, bendiciones, feliz continuo. Amén. Me siento complacida de poder compartir con ustedes en esta mañana de sábado continuo. Como ya explicó mi esposo, claro y al punto de qué significa el continuo. Por ahí me han preguntado qué significa el continuo, pues ya tienen ahí la respuesta. Para esta mañana vamos a tener un tema supremamente importante y yo les invito para que por favor puedan compartir esta información con otros hermanos, porque es vital, hermano, porque hoy vamos a aprender por qué el Señor inspiró a la sierva de Dios, a la sierva Elena, sobre el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. ¿Por qué ella nombró que el mensaje de Reforma Pro Salud específicamente es el brazo derecho del tercer ángel? Usted va a aprender cosas hoy, va a aprender informaciones hoy que realmente son muy importantes y vitales para usted poder cimentarse en la obra que tenemos que hacer en este tiempo crucial, en esta hora undécima que nos encontramos, en la última hora que tenemos nosotros para hacer lo que tenemos que hacer, para hacer los arreglos que tenemos que hacer, para nosotros poder obtener ese sello anhelado. Y se habla de sello, pero muchos tampoco saben qué es el sello. Y como no saben qué es el sello, no saben qué tenemos nosotros que hacer para obtenerlo. Por eso yo les invito que por favor puedan compartir, que puedan reaccionar, que puedan ustedes compartir esa información con otros hermanos adventistas, porque es un mensaje para nosotros, porque somos el único pueblo que tenemos este mensaje para nosotros, este mensaje tan importante como lo es el mensaje de Reforma Pro Salud desde 1863, cuando el Señor nos dio esta importante luz. Y ustedes van a aprender por qué el Señor nos dio esta luz. ¿Para qué nos sirve a nosotros tener esta luz tan importante como lo es el mensaje de Reforma Pro Salud? El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces, muy importante, hermanos, que usted pueda compartir. Por favor, comparta con todos los hermanos que usted pueda compartir. Entonces, hermanos, vamos a iniciar, muy importante, vamos a hacer una ilustración para que primero vamos a poder adentrarnos en este tópico, en este tema, y poder observar dónde está o dónde radica la importancia de este mensaje de Reforma Pro Salud. El brazo derecho.
¿Cuántos de los que están aquí conectados son zurdos? Zurdos se le llama un término, digamos, más coloquial, un término más para que cualquiera lo pueda comprender. Yo escribo con esta mano. Este es mi brazo derecho. Con él yo puedo escribir y yo con él puedo hacer la mayor cantidad de las actividades, como también lo puedo hacer con pero yo sé que los que escribimos con el brazo derecho, con la mano que también pertenece al brazo, estas extremidades, entonces nosotros sabemos que con este brazo podemos nosotros hacer mayores actividades que los que con del lado izquierdo son izquierdo y solo lo pueden hacer con este lado de sus extremidades. Entonces, el lado derecho es un lado muy importante porque ahí tenemos parte del páncreas, tenemos también de la vesícula, tenemos ahí órganos que son muy importantes, que son fundamentales. Pero no nos vamos a basar en lo que son los órganos que tenemos del lado derecho, sino a la función vital que hace el brazo derecho. Y principalmente vamos a adentrarnos también en la palabra inspirada, en la Biblia y en el espíritu de profecía, para poder aprender nosotros por qué el mensaje de Reforma Pro Salud es tan importante y por qué ha sido nombrado el brazo derecho. Primero hago esta ilustración para que puedan observar la importancia de esta extremidad. ¿Y por qué es importante? Por eso la hermana lo pone, la inspiró el Señor a decir, es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Quiere decir que es una parte fundamental en este mensaje. Es muy importante para nuestra salvación. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, Pablo escribió lo siguiente: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Decía él que proseguía la meta. Cuando hablamos de meta, hablamos de una carrera. Hablamos de una carrera que tenemos que seguir para alcanzar una meta. Entonces, la meta que todos nosotros tenemos es el reino. La meta que todos nosotros tenemos es la salvación. Y para nosotros poder llegar, tenemos que seguir la carrera y permanecer. Es lo que nosotros podemos encontrar en el registro bíblico inspirado, en ese volumen sagrado en la Biblia. Encontramos nosotros que tenemos que avanzar, que tenemos que correr, que tenemos que permanecer. Entonces, hay una información muy importante que voy a compartir con ustedes antes de adentrarnos en lo que es el tema de esta mañana más profundo. Vamos a ver esta ilustración. Sabemos que tenemos que seguir una carrera. En Madrid, hermanos, en Madrid, que pertenece a España, este país que pertenece a Europa, allí la quiropráctica Bárbara Naut del Centro Quiropráctico de Ayar, ella hizo ciertas investigaciones y descubrió la importancia de los brazos. Que los brazos son muy importantes para nosotros tener un impulso en la carrera. Y cuando un competidor en una carrera, un atleta, cuando él va a emprender su carrera, si sabe tener buen dominio de sus brazos, si él sabe que esa verdaderamente es la clave para poder alcanzar la meta, entonces él va a saber utilizar estas extremidades. Y es importante saber utilizar los brazos porque nos ayudan a tener mejor impulso y a poder tener mejor desarrollo y alcanzar la meta en la carrera. Nos ayudan a tener mayor velocidad los brazos. Entonces, tenemos muchas ilustraciones que podemos hacer de esas extremidades de los brazos, pero le menciono esta relacionándolo con esta palabra que ha mencionado Pablo, de que para nosotros poder avanzar, para poder nosotros alcanzar la meta que queremos alcanzar, necesitamos saber hacer uso de los brazos. Entonces, por eso vemos nosotros la importancia que tienen nuestros brazos. Y ahora vamos a ver la importancia que tiene lo que es este mensaje de Reforma Pro Salud. ¿Por qué ha sido llamado el brazo derecho? Por la importancia que tiene el brazo derecho, que es el brazo que nosotros normalmente utilizamos, porque en ciertos casos son personas que utilizan el izquierdo, pero nosotros
sabemos que la mayoría tenemos que utilizar el derecho. Y ya he compartido con ustedes ilustraciones para que podamos ver la importancia que tienen estas extremidades para nosotros poder alcanzar el éxito en una carrera. Entonces, hermano, es muy importante que para nosotros poder aprender sobre la necesidad en este tiempo de nosotros poder aplicar y de nosotros poder practicar lo que es la reforma pro salud, que ya en el tema que traté el sábado pasado pudimos aprender qué es la reforma pro salud. Por eso no voy a detallar mucho en lo que es la reforma pro salud, sino más bien en su importancia como brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces, ¿qué importancia tiene? Para nosotros poder saber o identificar su importancia, tenemos que irnos a la historia. Tenemos que irnos a la historia en el registro bíblico, en la palabra inspirada, en la pluma inspirada también. Tenemos que ver cómo la sierva de Dios comenta acerca de la historia. Sabemos que en la historia de la humanidad hemos tenido, después que el hombre decidió, el hombre permitir la entrada del pecado en la tierra, sabemos que de ahí en adelante han ocurrido en la tierra muchos juicios a los vivos. Diferentes tipos de juicios a los vivos que ha habido producto de lo que es el pecado que hay en la tierra. Y entonces podemos analizar el primero de ellos que se encuentra en Génesis, que fue el diluvio. Entonces vamos a profundizar en esto que ocurrió, el diluvio, que fue uno de los juicios que, digamos, el primero que se hizo aquí en la tierra a los humanos, que se hizo primero al hombre, producto de la rebeldía y del pecado. El Señor tuvo que tomar esta decisión con la raza humana, con la humanidad, con los hombres en ese momento, los antediluvianos. Entonces vamos a profundizar una particularidad muy importante. Vamos a profundizar algo muy importante que vamos a encontrar en este episodio que ocurrió ahí, en este juicio que ocurrió ahí, principalmente ahí en los antediluvianos. Entonces vamos a hacer una relación con el tema que estamos tratando, y ustedes van a observar algo que yo pude observar muy temprano. De hecho, su servidora está despierta muy temprano de madrugada estudiando. Lo que voy a compartir con ustedes, mi esposo es ministro, es pastor, pero mi esposo, al ser ministro, no quiere decir que él, por esto, es el que me ha hecho el tema. No, este tema lo hice yo. ¿Y por qué le hago esta aclaración, hermanos? ¿Por qué se lo hago? Se lo hago porque cada uno de nosotros, hermanos, tiene que luchar por su sello. Yo soy madre, yo soy esposa, yo también tengo muchas actividades que hacer en el día, pero también yo sé que tengo una responsabilidad de luchar por mi sello. Yo sé que tengo que estudiar. Nadie tiene que estudiar por mí. Yo soy la que tengo que estudiar por mí misma y por mi salvación y por mi sello. Y por eso yo estoy ante ustedes. Y yo tengo que cumplir con mis dos labores, como dice el libro de evangelismo, que las que trabajan para Dios en este tiempo tienen que tener el carácter de Marta y de María. Yo no puedo estar tan inclinada a lo que es lo que es solamente orar, lo que es solamente estudiar. También yo tengo que tener responsabilidades en mi hogar también. Pero tampoco no puedo inclinarme solo a tener responsabilidades en el hogar y dejar lo otro. Entonces tenemos que tener un equilibrio, y por eso estoy ante ustedes, y por eso muy temprano en la mañana siempre yo me despierto, porque necesito estudiar, porque necesito orar para ponerme en las manos del Señor. Y su salvación, usted es que la va a luchar, usted y Dios con usted, pero usted tiene que poner de su parte. No es otro que lo va a hacer por usted, es usted. Entonces ahora es que nosotros necesitamos despertar, ahora es que nosotros necesitamos aprender, y vamos a ver la importancia de aprender en este tiempo, hermanos. Entonces, como les decía, en el registro bíblico vemos varios juicios que el Señor ha tenido que establecer sobre la raza humana rebelde en ese momento, en esa época. Vamos a leer en Primeros Escritos, en la página 63. Primeros Escritos, página 63, dice lo siguiente: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios.
pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Las ovejas, yo soy una oveja, ponga ahí en los comentarios, yo soy una oveja. ¿Qué yo necesito, hermano? Verdad presente, verdad fresca. Pastos verdes es lo que yo necesito en este tiempo. Y vamos a ver la relación que tiene esto con el mensaje de Reforma Pro Salud. Y vamos a ver primeramente en el registro bíblico, en Génesis capítulo 2, versículo 6. Vamos a ir ya, vamos adentrándonos en lo que es el contenido de la explicación de este tópico, de este tema tan importante que yo lo he nombrado, la importancia del mensaje de Reforma Pro Salud. El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces vamos a ver aquí que la tierra dice que subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Entonces la tierra no había llovido. Como todos sabemos, era un vapor que subía de la tierra que la regaba. Entonces ahí vemos que no había llovido, pero ¿cómo lo explica la hermana Elena? La hermana Elena en la página 84, ella dice, el mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido unas a otras en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Las leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales, pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Job 38:11. Estoy leyendo el libro Patriarcas y Profetas, página 84. Entonces vemos aquí como ella comenta sobre esta cita de Génesis capítulo 2, versículo 6, hermanos. Ella nos está diciendo claro y obviamente vemos en el registro bíblico que no había llovido nunca, nunca en la tierra había llovido. De hecho, ellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy, que es un registro bíblico, porque para ese tiempo no existía la Biblia. Entonces ellos no sabían que iba a llover. Realmente no creían que podía llover. Pero ¿qué tuvo que hacer Dios en su infinita misericordia? Nunca había llovido. ¿Cómo ellos iban a creer que iba a llover si nunca vieron la lluvia? En ese momento no habían visto la lluvia. ¿Cómo iban a creer esto? Pero vemos nosotros que el Señor más adelante, Él tuvo que informar lo que iba a pasar. Para esto, Él tuvo que utilizar unos instrumentos humanos. Vamos a ir a Génesis capítulo 6, del 5 al 7, donde dice que el Señor vio la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Y qué dijo el Señor? En versículo 7 dijo, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Entonces ahí Él pronosticó que Él iba a eliminar a esa raza de personas rebeldes. Le pronosticó. Entonces, ese fue el motivo, que la maldad era demasiado en la tierra. Y por ese motivo, entonces el Señor tuvo que tomar una decisión. Entonces, como Él tuvo que tomar esta decisión por cómo estaba la rebeldía, vemos ahora cuál es la solución que el Señor tuvo que hacer para Él poder, la solución que tuvo que hacer el Señor en ese momento. Entonces, en Génesis capítulo 6, versículo 7, vemos cuál fue la solución que el Señor tuvo que hacer. Dice, y he aquí que yo os traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Entonces aquí vemos, hermanos, que la solución que tuvo el Señor fue el diluvio. Ahora bien, como el Señor es misericordioso,
como el Señor tiene misericordia de nosotros y no va a enviar ningún juicio, no va a enviar, la ira de Dios no va a ser descendida en la tierra sin antes el Señor alertarnos. Siempre ha sido así y siempre será así, porque el Señor es bueno, porque el Señor es misericordioso. En Patriarcas y Profetas, página 81 dice, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios. Ellos fueron los instrumentos que el Señor utilizó para comunicar el mensaje. Para detener la ola del mal, 120 años antes del diluvio, el Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese un arca. Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Entonces, ¿qué vemos aquí nosotros, hermanos? Vemos que había en la tierra mucha maldad, tanta maldad que el Señor tuvo que tomar la decisión de raer de sobre la faz de la tierra a los hombres rebeldes que estaban en ese tiempo. Esa fue la solución que el Señor tuvo que hacer, pero también vemos que el Señor tuvo que escoger a mensajeros, tuvo que escoger a instrumentos humanos para comunicar lo que Él iba a hacer. Entonces vamos a relacionar esto con el tema que estamos nosotros tratando. Y van a ustedes a poder comprobar por qué es importante el mensaje de Reforma Pro Salud en este tiempo. Entonces, hermanos, vemos aquí que los antediluvianos, ellos recibieron la advertencia. Recibieron la advertencia por parte de Matusalén, de Noé y de los demás. Pero en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 82, vamos a ver cómo ellos se comportaron frente a esta verdad presente que existía en ese momento. Vamos a ver cómo ellos se comportaron. Dice, al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada. Pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. En Génesis capítulo 6, nosotros podemos encontrar que habían dos grupos, igual como los hay hoy. Habían hijos de Dios y hijos de los hombres, que eran los descendientes de Caín. Entonces vemos aquí que esos hijos de Dios que habían ahí, que no solamente era Noé. Muchas veces cuando se estudia el libro de Génesis decimos, bueno, solamente Noé era bueno. Muchos creen así, pero realmente había un gran grupo de personas que eran en ese momento obedientes a la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos eran hijos de Dios, pero ¿qué pasó con ellos? Se desenfrenaron porque se mezclaron con los hijos de los hombres. Se mezclaron con los descendientes de Caín. Entonces vemos aquí que ellos rechazaron eso que se mezclaron, rechazaron el mensaje de advertencia que le estaba llevando Noé como instrumento humano en ese tiempo escogido para dar el mensaje. Pero, ¿qué pasó con ellos, hermanos? ¿Por qué ellos tomaron esta decisión? ¿Y por qué también vemos nosotros que los demás también estaban en franca rebeldía? Vemos aquí en el libro Patriarcas y Profetas, página 80, que dice, gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Vemos aquí que estos hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, también comenzaron a practicar lo que estaban practicando ellos. Esto está claro, esto está poderoso, esta cita, hermanos, porque realmente nos está mostrando aquí claramente cuál era el comportamiento, aparte de que hemos tratado el tema de la indumentaria, hermanos. Realmente cuando nosotros decidimos obedecer a Dios con este importante mensaje de Reforma Pro Salud y lo decidimos practicar,
Hermanos, el Señor nos va a mostrar lo que no le muestra a aquellos que están practicando lo que son las cosas que está practicando el mundo, comiendo carne, comiendo todo lo que ellos quieran comer. No van a recibir nunca la verdad. No la van a entender, no la van a comprender, porque no pueden. Pero gracias a Dios, su servidor está ante ustedes. Y el Señor, en su infinita misericordia, me ha mostrado esa cita que estoy compartiendo con ustedes, hermanos. Y me ha mostrado este análisis para ustedes, hermano. Y yo no estudié en ninguna escuela de teología. Yo no soy teóloga. Tampoco estoy a favor de que la mujer sea pastora. Ahora bien, vamos a aprender cosas puntuales hoy. Vamos a aprender informaciones puntuales que su servidora, el Señor, le ha placido que reciba. Pero es cierto, no tengo que ser pastora. Pero también sé que debemos gemir y clamar. Como nos dice Ezequiel capítulo 9, todos debemos gemir y clamar. Niños, mujeres, ancianos, todos debemos gemir y clamar. Entonces, por eso estoy yo ante ustedes, hermanos. Entonces, gozaba matando a los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre. Entonces, vemos esta categoría que se desenfrenó. La cita la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 80. Entonces, ¿qué estaban haciendo los antediluvianos rebeldes? Estaban gozando, matando los animales y el consumo de la carne los volvía aún más crueles y sedientos de sangre. Estaban en una condición, hermano, que no podían comprender la verdad presente que tenían en ese momento. Escriban, por favor, en los comentarios. La verdad presente de los antediluvianos era que iba a venir el diluvio, iba a llover, iba a llover. Esa era la verdad presente. No había llovido nunca, pero iba a llover. Y llovió, hermanos, porque el Señor cumple lo que promete. Entonces, Génesis capítulo 6, versículo 8 nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Entonces, vemos aquí una diferencia entre el comportamiento de esos hijos de Dios que se desenfrenaron y del desenfreno total que había, y vemos aquí la condición que tenía Noé. Eso quiere decir, obviamente, que si los antediluvianos, los que estaban en rebeldía, estaban comiendo carne y estaban haciendo todo tipo de abominaciones, quiere decir entonces que Noé no estaba haciendo esto. Y por eso Noé halló gracia ante los ojos del Eterno, y por eso el Señor lo escogió a él para comunicar el mensaje a esa generación rebelde. Wow, tremendo, hermanos, porque cómo el Señor nos muestra a través de su palabra, cómo podemos tener nosotros nuestra mente limpia para recibir estos pastos verdes en este tiempo. Y cómo lo podemos nosotros comprobar. Entonces vemos en Patriarcas y Profetas, en la página 83, que dice: el mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios, y Noé fue considerado fanático. Otra característica de las personas que obviamente no están obedeciendo la reforma pro salud en su época. ¿Había reforma pro salud en el tiempo de los antediluvianos? Sí, había, porque Noé estaba reformado. Sabemos que entró el pecado al mundo, que el hombre lo permitió. Y como el hombre lo permitió, sabemos que también vino la muerte. Pero Noé no estaba matando animales. Aquí lo podemos observar claramente con esta cita que hemos comprobado. Noé no estaba matando animales. Pero los que a él le predicaba, ellos entonces, ¿cómo consideraban a Noé? Como un fanático. Y Noé aprendió la verdad presente, que era que iba a llover. El Señor se la comunicó a él, porque Noé estaba limpio, hermanos, en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros consumimos carne, hermanos? Y por eso estamos relacionando esto con el brazo
derecho. Por eso estamos hablando con ustedes, compartiendo con ustedes sobre la importancia del brazo derecho. ¿Por qué es importante el brazo derecho? ¿Para qué nos sirve el brazo derecho del mensaje del tercer ángel? ¿Para qué nos sirve? Entonces nos dice, en Joya lo Testimonio, en el tomo 1, en la página 194, nos dice, el consumo de carne tiende a hacer tosco el cuerpo y embota las finas sensibilidades de la mente. También en el mismo libro, en la página 194, dice, el comer carne trastorna el organismo, anubla el intelecto y embota las sensibilidades morales, hermano. Entonces vemos nosotros que desde un principio se había indicado un alimento, pero el hombre, producto del pecado, vino la rebeldía y decidió matar y comer los animales, y vemos que no pudieron aprender lo que iba a hacer el Señor, lo que iba a hacer para poder tener una solución para el desenfreno total que había allí. Tuvo que raer de sobre la faz de la tierra a todos esos hombres que eran rebeldes. Entonces vemos que en Génesis capítulo 1, versículo 29, el Señor había indicado un alimento. Entonces ellos comenzaron a matar. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos fueron en contra de lo que el Señor había establecido desde un principio. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. ¿Por qué halló gracia? Porque él no estaba haciendo lo que estaban haciendo ellos. Entonces, vamos a seguir leyendo y vamos a profundizar un poco más y vamos a irnos a otro evento también que ocurrió de juicio en la tierra y lo encontramos en lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Y vamos a ver cómo va todo en sincronía, cómo va todo en unión, lo que pasó con los antediluvianos y ahora lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Vamos a ver cómo están relacionados los dos. Entonces, vamos, los mismos pecados de glotonería, Consejo sobre el régimen alimenticio, página 172 dice, los mismos pecados de glotonería y embriaguez entenebrecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, comparándolo la sierva de Dios con lo que pasó con los antediluvianos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cita! Consejo sobre el régimen alimenticio, página 172. Los mismos pecados de glotonería y embriaguez entenebrecieron las sensibilidades morales de los habitantes de Sodoma, de manera que el crimen parecía ser, el crimen allí también en Sodoma y Gomorra, parecían ser la delicia de hombres. Vemos que en la otra cita ella dice que se gozaban en el crimen. Y estos vemos como dice que parecía ser la delicia de hombres y mujeres en aquella ciudad malvada. Jesús amonesta así al mundo, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Vemos aquí cómo hay una unidad, cómo hay una relación entre el comportamiento de los antediluvianos y los habitantes de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades. Y si seguimos profundizando más, vamos a ver cómo fueron dos ángeles los enviados allí y eran dos ciudades. Vamos a ver categorías también. Entonces, podemos nosotros recibir toda esta luz, podemos aprenderla solo cuando nosotros hemos aceptado el mensaje de Reforma Pro Salud y lo vivimos. Pero el que no lo vive, hermano, no va a aprender lo que necesita aprender para este tiempo. Por ahí es donde vamos mirando nosotros la importancia del mensaje de Reforma Pro Salud como brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Entonces, vemos nosotros aquí que se repite la misma característica de prácticas abominables. El mismo consumo de carne que tenían los antediluvianos. Y vemos el caso de que Lot aquí, vemos que no estaba practicando, obviamente, lo que estaban practicando estos rebeldes. Y por eso el Señor también lo escogió a él y a sus hijas. Entonces, vemos aquí cómo se repiten estos eventos. Esto del consumo de la carne, aquí y allí también.
Entonces, en Éxodo capítulo 16, versículo 3, vamos a ver algo que también vamos a notar, hermanos, que también se repite. En lo que pasó con el pueblo de Israel, en esa larga peregrinación que tuvo en el desierto. Y vamos a ver lo que podemos, de la enseñanza que vamos a obtener aquí, y lo vamos a relacionar también con los antediluvianos, con los habitantes de Sodoma y Gomorra, y también con el tema que estamos tratando. Pueden poner ahí importancia del brazo derecho del mensaje del tercer ángel, el mensaje de Reforma Pro Salud. En Éxodo capítulo 16, versículo 3, vamos a ir rápidamente, dice, y les decían los hijos de Israel, mejor hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de las carnes, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. En el libro Consejos sobre el régimen alimenticio dice que la iglesia va rumbo a Egipto, se está volviendo a Egipto. ¿Y de qué es símbolo Egipto, hermanos? Egipto es símbolo del pecado, de la idolatría. En Egipto fue que los israelitas aprendieron a comer. Se volvieron otra vez a comer carne. Y vemos cómo ellos le estaban reclamando aquí a Moisés, como le decían, mejor nos hubiera dejado allá, porque allá le estaban dando a ellos carne. Y el Señor le había mandado al pueblo de Israel también un mensaje también de salud. Pero ellos fueron rebeldes. Vemos en Números capítulo 11, versículo 33, que dice, y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, porque como ellos estaban reclamando a Moisés, reclamaban, queremos carne. Pues entonces está bien, Moisés habló con el Señor y el Señor le mandó carne. Y cuando la carne estaba aún entre los dientes de ellos, estoy leyendo Números capítulo 11, versículo 33. Y voy leyendo rápido y avanzando porque no tengo mucho tiempo, solo tengo 1 hora, hermanos. Entonces, y cuando la carne estaba aún entre sus dientes de ellos, antes que fuese masticada, el furor del Eterno se encendió contra el pueblo e hirió el Eterno al pueblo con una plaga muy grande. Entonces, todo lo que comieron carne ahí, todos los que comieron la carne que el Señor le mandó por su rebeldía, por estar pidiendo la carne, todos ellos murieron, hermanos. Pero ¿acaso el pueblo de Israel se quedó así nomás y cambió de dieta y siguió aceptando lo que decía el Señor? Pues no, porque eran rebeldes y todavía siguen siendo rebeldes. Entonces vemos nosotros aquí que Dios había indicado a ellos reformas pro salud también. ¿Y cómo se lo indicó? ¿Cómo se lo enseñó a ellos? Vamos a ver en Números capítulo 11, versículo 7, que dice, y era el maná como semilla de cilantro, y su color como color de bedelio. El Señor le dio como alimentos a ellos, señores, hermanos, el maná, que era un alimento totalmente diferente al que ellos estaban recibiendo en Egipto. Entonces vemos nosotros aquí algo supremamente importante. El Señor le estaba indicando a ellos una reforma pro salud. Entonces, si Él estaba indicando a ellos una reforma pro salud, porque Él le tenía que dar a ellos un mensaje muy importante. Por eso vemos nosotros lo que es el sistema de sacrificio. Por eso vemos el tabernáculo que estaba ahí. Por eso vemos cómo los sacrificios representaban la muerte de Cristo en la cruz, el corderito que era sacrificado. Él estaba enseñando a ellos la verdad presente que ellos tenían que aprender en ese tiempo. El Israel antiguo estaba relacionada con lo que era el sistema de los sacrificios, hermanos. Si ustedes van a Mateo capítulo 20, van a ver las llamadas que se hicieron allí y van a ver la primera llamada que era a ese Israel antiguo. Y entonces el Señor lo había llamado a ellos, le había dado una verdad presente. ¿Cuál era la verdad presente? La verdad presente era el sistema de sacrificios.
pero que esa verdad presente venía acompañada, hermano. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo estoy encantada porque esa verdad presente venía acompañada de Reforma Pro Salud. ¿Qué es Reforma Pro Salud? Reforma Pro Salud es un cambio, es una reorganización, hermanos. Ellos tenían que dejar esas prácticas de alimentación con carne que tenían en Egipto, que aprendieron allí, y tenían que volverse a la voluntad de Dios, que Él había establecido desde Génesis capítulo 1, versículo 29. Pero para ellos poder aprender esta verdad presente, que era que ese sacrificio que ellos hacían de ese corderito, el Señor le estaba diciendo a ellos, viene un Mesías. Y ustedes han sido escogidos para dar este mensaje. Viene un Mesías, viene el Mesías, viene. Va a venir la primera venida de Cristo a la tierra, va a morir, el Señor va a morir por nuestros pecados, porque el Señor se sacrificó desde antes que el hombre pecara. ¡Qué tremendo! El Señor se sacrificó por nosotros. Y eso le estaba enseñando Dios a ese pueblo de Israel rebelde. Pero ¿qué dijo el pueblo de Israel? No, nosotros queremos carne. Le mandó carne, lo que comieron carne murieron. Pero como el pueblo de Israel seguía en rebeldía, y de esa generación tenía que nacer el Mesías, y sabemos las consecuencias que es el consumo de carne, pues vemos nosotros que en Levítico capítulo 11, vemos lo que es las carnes limpias, que ellos querían comer carne, pues entonces, Señor, está bien, coman carne, coman las carnes que son limpias. Entonces el pueblo de Israel fue rebelde, no cumplió con una reforma pro salud, y como consecuencias de esto, vemos que todavía actualmente usted va a Israel y usted va a preguntar si ya Cristo vino, y ellos todavía lo están esperando, hermanos. Porque en Juan capítulo 1, versículo 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hermanos. ¡Wow! Tremendo. Entonces, Levítico capítulo 11, hermanos, carnes limpias. Cuando usted vea ese capítulo ahí, recuerde esto que le estoy leyendo, que no fue porque Cristo lo quería así, no fue porque Dios lo quería así, sino porque era un pueblo rebelde. Y Él le dio una mejor opción porque de ahí venía el Mesías. Es algo que nosotros tenemos que profundizar y aprender, hermanos, porque así nosotros, hermanos, podemos entender cuál es nuestra misión en este tiempo, cuál es la verdad presente y cómo debemos vivir de acuerdo a esa verdad presente. Entonces, hermanitos queridos, vemos aquí algo supremamente importante. Vemos la relación, vemos la sintonía que hay entre lo que ocurrió con los antediluvianos, lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, lo que ocurrió también, aquí vemos, con este Israel antiguo, como también tenían allí una verdad presente ellos. Y cómo ellos no pudieron identificar esta verdad presente porque ellos decidieron comer lo que el Señor no le había indicado, porque sabían muy bien que eso no le iba a favorecer a ellos para poder aprender esta verdad presente que había en ese tiempo. Y sabemos que el consumo de la carne, la muerte, está relacionada con el pecado. El Señor quería lo mejor para el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo podía identificar. Así también en Consejo sobre Régimen Alimenticio vemos que la iglesia también está representada como el Israel moderno. Nosotros somos el moderno Israel. Y el Señor quiere lo mejor para nosotros. Por eso en 1863 Él envió el mensaje de Reforma Pro Salud. Y este mensaje de Reforma Pro Salud es el que nos ayuda a nosotros a poder comprender la verdad presente para este tiempo, en esta hora undécima. Hermanos, si usted no está practicando la Reforma Pro Salud, usted no va a aprender. No va a aprender. Definitivamente, por más que se le predique, por eso es, y ahí es donde ahora usted me da la razón de que usted pone improperios ahí, comentarios fuera de lugar, comentarios que no debe poner, posiblemente por su mala alimentación.
Pero tenemos dos casos aquí, porque habían ahí muchos pecados en los antediluvianos, pero también había muchos pecados diferentes. Unos a veces tal vez pueden estar consumiendo productos sanos, productos buenos, pero lamentablemente tienen orgullos también. Es otro tema que también nosotros tenemos que tomar en cuenta. Orgullo de que le hace a ellos aferrarse a una idea errada y no querer que la verdad fresca para este tiempo pueda entrar a su vida. Ese es otro punto. Y otros son idólatras y rebeldes también. Yo prefiero que mi hijo que yo tengo, mi bebé, pueda aprender estas verdades y yo poder sentirme feliz por verlo crecer aprendiendo, antes de que yo lo vea a él aprendiendo en las escuelas mundanas para traerme dinero a mí, para yo estar esperando un día de la madre, para que él me venga a traer a mí un regalo. Porque es otra idolatría que hay en muchas mujeres de días también. Que ya hemos tratado el tema de las madres y otros temas más de idolatración que hay en este tiempo, porque la gente no se está preparando. Muchos no se están preparando. Nosotros, los hijos de Dios, que tenemos que estar preparados para estas verdades. Dejemos de idolatrar días. Dejemos también de idolatrar personas. Le voy a preguntar al pastor si lo que está diciendo la hermana Natalia es cierto o no. Si usted quiere recibir respuesta de lo que yo le estoy diciendo o confirmarlo, vaya a la fuente, hermano. Vaya a la fuente, que ahí usted va a poder aprender. Pero deje esa mala alimentación, porque entonces su mente no va a estar como tiene que estar para usted poder aprender. Y eso se lo voy a comprobar ahora. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 85, dice: la verdad presente, para que vemos que, mire, esto fue un análisis que el Señor, pues obviamente nos inspira a nosotros. Este mensaje es de Él, no es de Natalia. Es de Dios, hermano. Y usted lo puede comprobar porque yo le estoy hablando con Biblia y espíritu de profecía, inspirado. ¿Por qué le puse la importancia de que el brazo derecho? ¿Por qué le puse este título? Esto es inspirado completamente y le voy a compartir esta cita. La verdad presente tiene que ver con la obra de la reforma pro salud. Wow, hermanos. La verdad presente tiene que ver con la obra de la reforma pro salud. Tan ciertamente como con los otros rasgos de la obra evangélica. Ninguna rama, cuando se la separa de las demás, puede ser un todo perfecto. Entonces vemos aquí que por eso es, hermano, no es por yo estar dando o aumentando más mi contenido de la explicación, no es por eso que yo he venido desde Génesis hasta aquí, no es por eso. Es porque nosotros tenemos que analizar cómo todo va en unísono, cómo el Señor nos está dando a nosotros un mensaje y nos está llevando para que podamos entender la verdad presente para este tiempo, que no es el mensaje de Reforma Pro Salud. Pero ¿por qué el mensaje de Reforma Pro Salud es el brazo derecho? Y el que no lo esté practicando en este tiempo no va a entender la verdad presente. Porque la verdad presente tiene que ver con la obra, entiéndase, práctica de la Reforma Pro Salud. ¿Qué más quiere, hermano? ¿Qué más quiere? Y en 1863, ¿qué dice? No se debe consumir ni un gramo de carne. No consuman ni un gramo de carne. Es el mensaje de Reforma Pro Salud, el centro del mensaje. El queso no se debe introducir en el estómago. No esto, no aquello, no lo otro. No lo haga. Si dice así, no se haga entonces. Porque nosotros tenemos que aprender a seguir órdenes, hermanos. En Consejo sobre el régimen alimenticio, página 86, dice: cuando se la dirige en forma de vida, la obra en pro de la salud es una cuña de entrada que abre camino para otras verdades a fin de alcanzar el corazón. Entonces, la Reforma Pro Salud, si no lo ha aprendido, lo está aprendiendo ahora,
es una cuña de entrada que abre el camino para nosotros aprender otras verdades, verdad fresca, verdad presente en este tiempo. Entonces ahí vemos la importancia de la reforma pro salud como brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Pero ha sido rechazada y ya eso lo aprendimos. Y producto de ser rechazada el mensaje de reforma pro salud, esta orden divina, por eso hoy muchos dicen, pero esta está predicando una nueva luz, no sé, pero la nueva luz, sí hay nueva luz, sí se puede, porque está escrito, inspirado, lo dice la sierva de Dios, porque la verdad debe ser progresiva, hermano. Si usted se ha quedado detenido en el tiempo, revise si está comiendo queso, revise si está comiendo todavía algunos derivados de la carne, revise esas frituras que está comiendo, hermano. Porque la hermana Elena dice que no coma cosas así, esas grasas, hermano, malas, que lo que va a hacer es dañar su mente y usted no va a poder aprender la verdad presente. Por eso va a decir esta hermana, tengan cuidado con ella. Bloqueen a esta hermana, tengan cuidado. Bueno, ¿por qué? Porque como usted tiene una alimentación inadecuada, usted no puede entender que lo que yo le estoy predicando ahora es inspirado. Y está escrito en la palabra de Dios, hermano. En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, y ya voy cerrando, dice, clama a mí, y yo te responderé, y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Yo te revelaré cosas que tú no conoces, y en otras versiones dice que tú no sabes. Entonces, hermano, hermana, nosotros queremos adentrarnos o profundizar esas joyas preciosas que tenemos nosotros, que el Señor nos quiere enseñar a nosotros. Apliquemos la reforma pro salud al brazo derecho. Recuerden la ilustración primera, nada es por casualidad o nada yo lo he puesto aquí por ilustración o por llenar contenido, no. Es que el impulso que necesitamos para una carrera, prosigo la meta, son los brazos, hermanos. Son los brazos. El brazo derecho lo sacamos primero cuando vamos corriendo y nos sirve para nosotros poder llegar a la meta más rápido. Y el que sabe usar los brazos en los competidores, ya vemos esa quiropráctica que mencioné, española, cómo hicieron esta investigación y practicaron. Y se hicieron estudios de que los brazos, si usted sabe usar sus brazos, sabe cómo tiene que salir, usted probablemente va a ganar la carrera. Ahora bien, si usted está en la iglesia, en este mensaje, y usted no está utilizando ese brazo, usted no va a alcanzar la meta, hermano. Esa meta que murió Pablo deseando alcanzar, usted no la va a alcanzar. Y también vemos cómo la alcanzó Noé, cómo la alcanzó Lot, esa meta. Cómo Moisés la alcanzó y de hecho ya está en el cielo Moisés. ¿Por qué la alcanzaron? Porque fueron obedientes, hermanos. Pero si nosotros somos obedientes a este mensaje, nosotros la vamos a alcanzar también. Entonces debemos, hermanos, revisar y ponernos a estudiar el mensaje de reforma pro salud, si no lo está haciendo, y ponerlo en práctica para que podamos llegar a la meta. Entonces, en el camino a Cristo, en la página 92 dice, no podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de la Santa Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal. Pero hay otros cuyo significado no es superficial y no se discierne a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje. Debe haber un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Por eso nosotros estamos aplicando la oración temprano, los ayunos, el mensaje de reforma pro salud. Hermano, vamos en sintonía con la voluntad de Dios. Y tal estudio será abundantemente recompensado como el minero descubre
vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra. Así también el que con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador descuidado. De la vista del investigador come carne, come queso, toma leche de vaca. Ese es el investigador descuidado, hermanos. Es que cuando nosotros vemos, realmente cuando nosotros estamos practicando la reforma pro salud, hermano, usted es un privilegiado. ¿Cuántos de los que están conectados están practicando la reforma pro salud? Pongan en los comentarios, porque yo lo felicito, hermano, hermana. Porque si usted lo está practicando, yo sé, hermano, y si usted no tiene orgullo en su vida, si no tiene ídolos, yo sé, hermano, que usted este mensaje que le estamos dando en esta mañana, yo sé que usted lo está recibiendo y usted lo está aprendiendo, porque su mente está limpia. Y ya vimos cómo la sierva de Dios lo que menciona, lo que hace la carne en nuestro cerebro, el consumo de la carne. Entonces yo le invito a que por favor pueda compartir esta información. Comparte, hermano, para que el hermano que tal vez llegue tarde lo pueda ver completo, porque va a quedar aquí el video. Y va a poder entonces comprender, porque tiene que ver el mensaje desde un principio para que pueda comprender el final del mensaje que estamos dando. Entonces, el Eterno, hermano, nos envía su palabra de manera sabia, hermanos, porque Él es el dueño de la sabiduría. Pero solo la aprenden, hermanos, aquellos que son humildes para aceptar una reforma. El mensaje selecto en el tomo 1, en la página 205, dice: no es la voluntad que entren. Hermano, vamos a mirar, vamos ya cerrando, pero vamos a atender a esta cita que les voy a compartir para que se den cuenta que realmente cuando nosotros aplicamos el brazo derecho del mensaje del tercer ángel, podemos aprender cualquier verdad que el Señor nos quiera mandar. Pero si no lo estamos aplicando, entonces, hermanos, usted va a decir, ¿pero qué es eso lo que está predicando el hermano? Se volvió loco el hermano. Eso no es cierto, pero es porque usted no está practicando la reforma pro salud. Entonces, ¿para qué nos sirve la reforma pro salud? Ya lo leímos, hermano. Para aprender la verdad presente. Por eso Noé aprendió que venía un diluvio y lo aceptó. Por eso vemos, no estaba comiendo carne. Por eso vemos que Lot y sus hijas fueron obedientes y aprendieron que iba a venir sobre ellos también y la destrucción que iba a ocurrir en Sodoma y Gomorra. Por eso vemos que Moisés está en el cielo. Por eso vemos nosotros. ¿Por qué? Porque ellos fueron obedientes. Por eso vemos los discípulos, por eso vemos los apóstoles. Después de discípulos apóstoles, vemos que reconocieron que era Cristo el que estaba con ellos, la verdad presente, hermanos. Porque ellos también llevaban una reforma en su vida. Sin reforma, usted no aprende la verdad presente. Por más que usted quiera, no la va a aprender, hermano. Vamos a ver una cita de un tema que es controversial, hermanos. ¿Pero por qué es controversial? Porque por un lado hay algunos que están obedeciendo la reforma pro salud. Por otro lado hay otros que no la están obedeciendo y no aprenden. Pero hay otro caso de otros hermanos que son orgullosos y dicen, no, si es aquel que trae el mensaje o me lo enseña el mensaje, entonces no es cierto. Ese hermano tal vez es vegetariano, pero está siendo idólatra de día y está también en otras prácticas. Y por esa razón no puede aprender. Dice, no es la voluntad que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente. Tales como, ¿quiénes han de componer los 144,000? Fuera de duda. Esto lo sabrán dentro de poco. Amén. Los que sean elegidos de Dios. Y para aprender usted este tema de los 144,000, para aprender lo que yo amo, este tema es uno de mis temas favoritos.
en primeros escritos, lo podemos encontrar en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 7. Pero también lo podemos encontrar en Isaías capítulo 66, hermanos. Porque no solamente en Apocalipsis 7 está el tema de los 144,000, sino que también está en otras citas de la Biblia. Pero ¿por qué yo, una simple esposa y madre, delante de ustedes que no es teóloga, puede compartir estas verdades con usted? Porque yo he abrazado también el mensaje de Reforma Pro Salud. Por eso yo puedo apreciar esta verdad, hermanos. Entonces tenemos una verdad presente en este tiempo, hermanos. En este tiempo crucial, en esta hora tardía del día. Pero aquellos que no han decidido obedecer el mensaje de Reforma Pro Salud, lamentablemente no pueden identificar cuál es esa verdad. En la The Review and Herald del 27 de mayo de 1902 dice, muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto, wow, hermanos, y está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio también. Pongan atención a esta cita para que ustedes vean. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne saldrán del pueblo de Dios para no caminar con ellos, hermano. Amén, está escrito. Entonces vemos que en este tiempo, si por ejemplo vemos que en aquel tiempo, del tiempo de Noé, habían hijos de Dios, ¿verdad? Y estos hijos de Dios se desenfrenaron, comenzaron a comer carne, no obedecieron, salud, ahí no había. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Se desenfrenaron completamente. Pero en los juicios a los vivos, hermanos, que ya voy cerrando, los juicios a los vivos, hermanos, tiene dos secciones. Y después podemos tratar esa parte, pero básicamente ya mi esposo lo ha tratado con ustedes y lo puede buscar en YouTube y ahí lo va a encontrar. Entonces tiene dos secciones, hermanos. Primero tenemos el juicio en la iglesia, por ahí va a comenzar. Y después es el mundo. Entonces, obviamente, el que está aferrado a que se va a salvar solo por estar en la iglesia, por tener su nombre escrito en los libros de la iglesia, si usted está aferrado ahí, obviamente usted no se va a salir de la iglesia, pero va a ser cortado, hermano. Entonces, hermano, por favor, pueda usted compartir este tema con los hermanos, que es vital, hermanos. Amén. Entonces, en este tiempo, hermanos, como en los tiempos de Noé, que ya he estudiado con ustedes ahora desde el principio, y en los tiempos de Sodoma y Gomorra, en el tiempo del Israel antiguo, que tenía también una verdad presente, en este tiempo, producto de la rebeldía que existe en este tiempo del pecado, porque dígame usted a mí si yo estoy diciendo algo incorrecto, de que en este tiempo tenemos mucha maldad, ¿verdad? Porque sabemos muy bien lo que ha pasado con este coronavirus. Es una maldad, ¿verdad? Tenemos lo que está pasando en el mundo, tenemos la rebeldía en la iglesia. Entonces, en aquel tiempo del Israel antiguo, pero también en el tiempo de Sodoma y Gomorra, pero en el tiempo del diluvio, la ira del Señor fue derramada, hermanos. Y en este tiempo, hermanos, tiene que pasar lo mismo, porque tiene que haber una solución a lo que estamos viviendo. ¿Y cuál es la solución, hermanos? Por favor, díganme, ¿cuál es la solución? Pues la solución la encontramos, pueden poner en los comentarios, en Ezequiel capítulo 9. Ahora, si usted me va a decir a mí, usted está hablando tonterías o no es cierto lo que usted está diciendo, bueno, entonces usted no es adventista. No es adventista porque en Joya los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66, la sierva del Señor inspirada, ella nos habla de esto y nos dice, comentando sobre Ezequiel capítulo 9, versículos 5 y 6. Hermanos, en la última parte está lo mejor. Y ya estoy cerrando mi última cita. Aquí vemos, hermanos, que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Hermanos, solo
los que no coman carne en este tiempo, los que estén obedeciendo el mensaje de Reforma Pro Salud, no coman queso, no chocolate, no nada de esas cosas, pueden entender esto que yo le estoy explicando ahora. Dice, los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 65 y 66, para que lo confirme, hermano. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagro ni la señalada manifestación del poder de Dios, como en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. No están diciendo que Ezequiel 9 no se va a cumplir, que eso es mentira, que ya se cumplió cuando Nabucodonosor, ¿no es lo que dicen? Así Se dice. está cumpliendo, aquí está. Dice, así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos, hermana, no es Natalia que le está diciendo así, pero es la palabra inspirada. Estos perros mudos que no querían ladrar, solo que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niñitos, todos perecen juntos. Hermano, ¿qué más quiere? ¿Qué más quiere? Aquí está muy claro. Hermanos, miren, Dios es un Dios de orden. Ya voy concluyendo. Dios es un Dios de orden. Para nosotros poder comprender estas verdades, necesitamos dejar de comer queso. Necesitamos dejar de comer huevos. Necesitamos dejar de tomar leche. Necesitamos dejar de comer carne. Amén. Necesitamos dejar de comer tantas frituras. Necesitamos dejar de comer yogur. Dejar de comer esos snacks. Necesitamos desintoxicar nuestro organismo. Amén, amén. Para que esas verdades puedan llegar hasta nosotros. Porque si usted no entiende que hay categorías, hermano, entonces porque usted no está obedeciendo la importancia del brazo derecho del mensaje del tercer ángel, es que usted no está entendiendo que para entender esta verdad necesita obedecer el mensaje de Reforma Pro Salud. Amén. Ahí está, lo dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, los ancianos, ¿qué nos está diciendo aquí, hermanos? Yo soy una profesional, pero la verdad presente se la puede predicar Víctor a usted, se la puede predicar un humilde persona que no sea profesional, una persona que sea del campo, que sea agricultor, le puede predicar esta verdad a usted. Porque lo que han puesto como algo confuso, los pastores que son enseñados por sacerdotes también, como era en el tiempo antiguo en la Iglesia Católica, que no se entendía, pero aquí vemos la verdad presente que el Señor nos la ha traído, nos la ha enviado el Señor. Y yo no he decidido rechazarla porque no soy tonta. Porque yo he abrazado el mensaje de Reforma Pro Salud hace muchos años. Más de 15 años tengo obedeciendo el mensaje de Reforma Pro Salud, hermano, hermana. Por eso yo puedo entender que hay categorías también para establecer los juicios de Dios. Primero por la iglesia. Luego sigue el mundo. Pero en la iglesia hay categorías también. Dice los ancianos. Y si dice los ancianos, ¿qué más? ¿Un pastor o un anciano? Dígame usted a ver. ¿Qué más? ¿Un ministro o un anciano? Dígame a ver cuál es más. Si va a empezar por los ancianos, me está dando una señal, hermano. Recuerde lo que le leí, por eso yo no le he leído nada de más. Si va a empezar por los ancianos, me está diciendo que hay categorías. Así como el cielo es un lugar de orden, Dios es ordenado. Así como hay categorías también en Ezequiel capítulo 9. Hermanos, una humilde persona que no estudió teología está ante ustedes, hermano. Entonces, hay categorías. ¿Cuántas categorías hay en Ezequiel capítulo 9 que van a morir, esposo mío? 5. ¿Cuáles son? Viejos, Viejos, jóvenes, jóvenes, doncellas, doncellas, niños, niños, mujeres. mujeres. 5. Mujeres. ¿Y cuántos ángeles son? 5 destructores. Y si tenemos, porque sabemos que el sol sale sobre quiénes, Sobre buenos y malos. y si tenemos que van a morir 5 categorías, entonces ¿cuánta categoría de salvados va a haber? 5 también. Y eso yo lo encuentro así escrito como yo se lo estoy analizando ahora, hermano.
Yo lo encuentro así escrito exactamente. Digo, puedo yo analizar que si hay 5 categorías de malos, entonces ¿cuántas categorías de buenos hay? 5, hermano, porque usted ha aprendido hoy esto. Porque el Señor nos da clave y las claves Esas son los 5 categorías que se van a salvar tienen que tener el brazo derecho del mensaje. El brazo del derecho, tercer ángel. porque tienen que haber entendido la verdad presente, porque ¿cuál es la condición para usted tener el sello, hermano? Gemir y clamar. ¿Y cómo usted va a gemir y clamar? ¿Qué es clamar? Decir la verdad. ¿Y cómo te va a decir la verdad si no la ha estudiado? Ahí está. Y muchos no lo han hecho y no lo están haciendo, pero aquí estamos cumpliendo la misión, alertando al pueblo. ¿Y cómo usted la va a tener? ¿Cómo usted puede aprender la verdad si usted tiene el cerebro embotado, como dice la sierva de Dios aquí? ¿Cómo lo va a aprender? Entonces muchos que han rechazado este mensaje poderoso es porque no llevan la reforma pro salud. No lleva la reforma Están pro salud. Me dicen, bloqueados de la hermana, mente. pero ¿cómo usted va a predicar? ¿Cómo usted va a decir que los juicios de Dios van a empezar por la iglesia? ¿Y cómo va a decir que va a empezar por Ted Wilson? ¿Y cómo va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Claro, ¿por dónde va a empezar, hermano? Se supone, hermano, usted deje de comer queso, deje de comer carne si usted no entiende que hay categorías. Porque se supone que si los juicios de Dios van a empezar por la iglesia, tiene que empezar entonces por la máxima dirigencia de la iglesia. Entonces ubique usted por ahí donde está la máxima dirigencia de la iglesia, hermano. Despierte. Échese agua helada encima si usted no entiende. Está muy claro, es demasiado claro, hermano, que hay categorías. Por eso tenemos la señal de que hay 5 categorías. Ahora usted va a decir, ahora la hermana Natalia está predicando cosas raras. Bueno, si usted va a decir que Natalia de Martín está predicando cosas raras, entonces usted necesita no solo un coco wash. Usted necesita tal vez hablar conmigo para que yo le ayude para una desintoxicación del organismo. Amén. Y que luego usted aplique la reforma pro salud. Interesantemente, la iglesia va a ser Gracias, purificada. hermano. Va a ser purificada la iglesia adventista del séptimo día, como lo dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 75. Pero los días de la purificación de la iglesia se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Okay. Y entonces ya para finalizar le voy a compartir esta cita puntual que estaba a punto de no compartírsela, pero se la tengo que compartir, hermanos. La encontramos en Testimonio para los Ministros, página 507, para que ustedes vean que lo que le estoy diciendo está claro así. A menos que estemos avanzando diariamente en la práctica de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. ¿Qué quiere decir? Lluvia tardía, conocimiento, hermano. Ese conocimiento no lo vamos a recibir a menos que obedezcamos la reforma pro salud, hermanos. Estamos en la lluvia tardía y muchos dicen, no, todavía no ha llegado la lluvia tardía. Si usted quiere ese tema, pues hable con el ministro Enoch Martín. Amén, amén. Bendiciones, hermanos, que el Eterno los bendiga. Su servidor estuvo con ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que el Eterno los bendiga. Pongamos en práctica estas verdades, despertemos. Ha sido un placer estar con ustedes en este mensaje de el brazo derecho del mensaje de reforma pro salud. Amén. Importante porque nos ayuda a nosotros y han podido aprender a poder aprender la verdad presente para este tiempo. Amén. Bien, esta es la primera transmisión en vivo de Reino TV. Tus ojos verán a tus maestros. Y ya vieron a una aquí enseñando el brazo derecho de el mensaje del tercer ángel, la reforma pro salud. Interesantemente, y cerramos aquí, los ángeles van a venir a purificar la iglesia. Lo dice el espíritu de profecía, pero los que van a sobrevivir en esa purificación deben de estar previamente purificados. ¿Cómo así? Con la reforma pro salud, porque la reforma pro salud nos viene a purificar literalmente, nos viene a limpiar los intestinos para evitar un cáncer de colon. El segundo cerebro. Nos viene la reforma pro salud a limpiar el hígado. La reforma pro salud nos viene a limpiar el cerebro, literal, con buena sangre.
La reforma pro salud nos viene a limpiar todo nuestro organismo literal. Ellos, los que estén purificados por la reforma por salud, son los únicos que van a sobrevivir en la destrucción por los 5 ángeles que dice Ezequiel 9, verso 5. Y a los otros oí que les dijo: matad sin lástima ni compasión. ¿A quiénes? Aquellos que nunca se purificaron con la reforma pro salud. Y los que sí se purificaron son los que van a recibir el sello del Dios vivo aquí en sus frentes. Y esos purificados son los que van a quedar vivos después de Ezequiel 9. Entonces, la reforma pro salud, ese brazo derecho, está hoy purificando nuestros organismos. Amén. Y ellos, purificados, son los que van a sobrevivir la inminente purificación en la iglesia realizada por los ángeles, ya no por el brazo derecho. Después lo que sigue es por brazo de ángeles literales con espadas que van a cortar a todos aquellos rebeldes que dijeron: no, yo no me voy a perder. Tanto que preguntan: si como carne me salvo, me pierdo. Quieren que les digamos: sí, se salva. Claro. No, se va a perder. Hermanos, por eso es que usted dice, es que es mucho de decir o explicar. Por eso es que hay que explicar, hermano. Comparte este video con los demás para que lo vean desde un principio y entiendan por qué el comer carne está totalmente prohibido para nosotros. Es la desobediencia. Desobediencia. Dios dice: ni un gramo. El queso nunca debe entrar en el estómago. Y necios, ahí metiéndole una media libra de carne al cuerpo, comiendo el queso en la pizza. Ahora que estamos encerrados, solo llaman: Pizza Hut, sí, Pizza Hut, gigante, pequeña, mediana. Gigante para toda la familia, para que todos sean cortados. Tráiganlo para acá. Desobediencia. Ay, hermana, pero ¿por qué usted está diciendo que va a empezar por los ancianos? ¿Por qué usted dice que es categoría de... Porque está escrito. Ezequiel 9. No sabe interpretar. Bien. Porque realmente no sigue comiendo queso y no sabe interpretar. Tome en serio esto, hermano. Que el Señor nos ayude. Esta es la primera transmisión de Reino TV. Tus ojos verán a tus maestros. Continuamos ya en un par de minutos. Si tiene que ir al baño, vaya al baño. Si tiene que echarse agua en la cara, échese. Y venga con su Biblia, libros del Espíritu de Profecía, temas proféticos hoy de actualidad. Vamos a tocar con su servidor ministro, Enoc Martín. ¡Listo! Vamos a tocar temas vitales. Vaya por favor a invitar a papá, a mamá. Ya va a empezar el tema profético. Jálese a la familia. 2, 3 minutos, empezamos una nueva transmisión. ¡Listo! ¡Listo! No se desubique, si no va a perder toda esta información. Invite. Y comparta este preciosísimo video. ¡Chao! 2, 3 minutos, ¡listos!